Hola, ella es Gaby y hoy hablaremos un poco acerca de los conflictos sociales. Puede sonar un poco complicada la palabra, pero no es así. Ya verán que aprenderemos bastante. Primero lo primero, ¿qué son los conflictos sociales? El conflicto es situación de divergencia social o disputa en la que dos o más personas o grupos separados entran en oposición o desacuerdo porque perciben que sus opiniones, intereses, necesidades, aspiraciones o valores están contrapuestos o son incompatibles, de tal forma que lo que quiere una parte es considerarlo como perjudicial para la otra parte, y cada una defiende sus posiciones e intereses sin llegar a acuerdos. Un conflicto social está compuesto por 7 fases. Cada una de estas fases la explicaremos en la siguiente historia. Pedro vive en una comunidad alejada de la ciudad llamada Machu. Esta comunidad se dedica a cosechar manzanas desde hace mucho tiempo. Un día Pedro se da cuenta que están ingresando tractores y maquinaria pesada a la comunidad de Machu. Toda esta maquinaria está a cargo de Carla, quien desea iniciar a trabajar en un área de la comunidad para generar electricidad. Aquí es donde se genera una de las fases del conflicto llamadas conformación. Con el paso del tiempo, a Pedro no le parece el ruido y la forma de trabajar de la empresa de Carla porque afecta la paz y la tranquilidad del área. Acá se da la segunda fase del conflicto, el surgimiento. Carla, quien tiene todos los permisos legales para trabajar en la comunidad de Machu, le molesta la actitud de Pedro, pues según ella, lo que está haciendo es totalmente legal y está ayudando a la comunidad a brindar trabajo y desarrollo. Aquí es donde vemos que el problema se estanca, pues tenemos a dos partes interdependientes que intentan comunicarse entre una y otra, pero que lo único que genera es un conflicto. A esta fase del conflicto se le llama escalada o escalamiento. Al ver que ninguna de las partes se ponen de acuerdo, Pedro decide manifestar de forma pacífica para que los escuchen y así llegar a un acuerdo. Carla convoca a las autoridades para ayudarla a solucionar y mediar la situación con los pobladores de Machu. Esta es la etapa de crisis del conflicto. El conflicto de Pedro y Carla ya pasa de ser una discusión para convertirse en un conflicto violento y poco controlado por ambas partes. El conflicto entonces es que las partes perciben metas incompatibles y esta percepción a veces está ligada a emociones o sentimientos, ya que Pedro por un lado tiene un sentimiento de pertenencia a su tierra Machu y la empresa de Carla se llena de emociones negativas por el impedimento del pueblo de tener un mejor desarrollo. La siguiente fase es el desescalamiento. Y para esta es necesaria la intervención de terceros que puedan atender de forma externa la situación. El gobierno local, al ver la crisis que se estaba generando en el pueblo Machu, decide intervenir para fomentar el diálogo entre ambas partes. En este punto, cada quien expresa su forma de sentir y ver la situación para poder encontrar un punto en común. La gestión adecuada del conflicto es fundamental para generar un diálogo y acuerdo entre las dos partes para poder vivir en paz y plenitud. Esta es la fase de maduración o la generación de diálogo y acuerdos. Y por último, la transformación se da cuando el conflicto ya está resuelto. La transformación del conflicto es una oportunidad que nos da el surgimiento del conflicto social para crear procesos de cambio constructivos. Así es como están integradas las 7 fases de los conflictos sociales. ¡Ey! ¡Esperen! Eso no es todo aún.
Nos falta un tema por platicar, y es de las diferentes clases de conflictos. A continuación las mostramos. Clases de conflicto por las partes que intervienen. Interpersonales. El conflicto es entre dos personas. Intragrupal. Es un conflicto que impacta a un grupo social específico. Intergrupal. Es el conflicto que puede darse entre dos grupos sociales. Ahora veremos los tipos de conflicto de acuerdo a sus manifestaciones. Ocultos. No han sido detectados por las partes todavía. Latentes. Están todas las condiciones dadas para que se genere un conflicto. Manifiestos. Conflictos que están activos y sucediendo. No hay duda de su existencia. Emergentes. Se reconocen a las partes y éstas afirman que hay una diferencia o discrepancia entre ambas. Recurrentes. Los conflictos que se generan con frecuencia, ya que las soluciones nunca satisfacen a las partes, por lo que vuelven a recaer en el conflicto. Y es así como llegamos al final de esta sesión. Recuerden que lograr transformar los conflictos en soluciones pacíficas ayudan a la construcción de un país próspero para todos.